El tema de esta noche se titula El funeral más deseado y el libro de la vida. Veo que muchos de ustedes me están acompañando hoy vestidos de funeral, ¿verdad? Vamos a ver exactamente a qué nos estamos refiriendo. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, lo puede hacer. Si no, puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra sentado o sentada. Amantísimo Padre, gracias nuevamente por este precioso día de vida que nos has regalado, sabiendo que hoy muchas personas no pudieron abrir los ojos, Padre, pero tu gracia cubre toda la humanidad, tu misericordia cubre la humanidad, pero pronto terminará la misericordia, Padre. Así que estamos estudiando los pasos que tenemos que dar para ir aferrando nuestra vida a ti, para ir consagrando nuestra vida a ti, para ir preparándonos para morar en tu presencia nuevamente. Así que en esta noche, Padre, estaremos uno de los pasos más importantes de la vida de un cristiano. Que tu Espíritu Santo nos ayude para que no solamente podamos comprender y entender, sino que podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias por la bendición y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 14. Hemos estado estudiando de Apocalipsis capítulo 14, si usted ha estado viendo. Si no nos ha estado viendo o no ha venido durante esta semana, en Apocalipsis capítulo 14 hay un mensaje muy especial, muy único, muy diferente. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 14 aparece el último mensaje, el último llamado, la última amonestación de Dios a la tierra antes de acabar con él. Dios le va a poner fin a este mundo de violencia, de pecado, de maldad, de cáncer y de suicidio, familia. Solamente la hermana aquí está contenta. Los demás parece que están muy a gusto con este mundo. Lo voy a repetir nuevamente. Dios va a poner fin a este mundo de sufrimiento, de violencia, de maldad, de injusticias, de atrocidades, de guerras, de violaciones, de suicidio, de cáncer, de sida. Dios le va a poner fin a este mundo. Gloria a Dios. Porque nosotros no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Cristo dijo, yo no soy de este mundo. Este no es el mundo que Dios creó para nosotros. Este es un mundo contaminado con el pecado. Y Dios tiene un mundo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero antes de llegar a ese cielo nuevo y esa tierra nueva, antes de Dios acabar con este mundo, Dios envía su último mensaje, su última amonestación en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice así, ¿cuántos están allá? Y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno. Vamos a ver, ¿qué es el evangelio eterno? El plan de salvación. Muy bien. ¿Qué es el plan de salvación, familia? No todos a la vez. Que podamos morar nuevamente en la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué no podemos morar en la presencia santa y pura de Dios ahora mismo? Por culpa del pecado. Entonces el plan de salvación, el evangelio eterno, es separar al ser humano del pecado para que podamos morar nuevamente en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y recuerde que no va a haber nada impuro en la presencia de Dios. Ahora le hago una pregunta, ¿en dónde está explicado o detallado el plan de salvación? En el santuario. Muy bien, el santuario está explicado, es detallado el plan, cómo Dios va a separar el plan, nos va a separar del pecado. Y ese plan es llevado a cabo por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Primero Él dio cada uno de los pasos para mostrarnos a nosotros los pasos que usted y yo tenemos que dar también. Al igual que Cristo vino a este mundo de pecado, para regresar a la presencia del Padre, Él tuvo que dar ciertos pasos. Y Él nos dejó el camino para que usted y yo sepamos también los pasos que tenemos que dar para regresar a la presencia del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Usted no va a regresar a la presencia de Dios como a usted le gusta, como a usted se le antoja, como usted cree, como usted quiera. El plan de salvación es de Dios. Él es el santo, Él es el puro y Él determina cómo debemos presentarnos frente a Él. ¿Están conmigo o no están conmigo? Aquí esto no es un asunto de que es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. No, Dios es el que establece porque Él es santo. Amén. Así que, familia, encontramos el plan de salvación. A ver, si recuerdan, ¿en cuántas partes está dividido el plan de salvación? En 3 partes, muy bien, en 3 partes. Al igual que el santuario tiene 3 partes, el plan de salvación también. La primera parte, ¿cuál es del plan de salvación? ¿El qué? No todos a la vez. El perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Eso ocurre ¿en dónde? En el patio, ¿verdad que sí? Ahí fue donde Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Pero Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados, sino también Dios quiere darnos ¿qué?
la victoria sobre el pecado en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para no solamente perdonar, sino que Dios quiere perdonar tu pecado porque Dios quiere limpiarte y purificarte del pecado y la maldad para que no sigamos siendo esclavos, ¿verdad? Del orgullo, de la ira, de la vanidad, de la lujuria. Dios tiene que limpiar todo eso porque nada de eso va a estar en la presencia de Dios. Nada de eso podrá morar en la presencia de Dios, será inmediatamente destruido. Así que por eso todo eso hay que dejarlo aquí, hay que limpiarnos y purificarnos de eso. Pero Dios no quiere solamente perdonar nuestros pecados, Dios no solamente quiere darnos la victoria sobre el pecado, sino que Dios también quiere ¿qué? Eliminar y erradicar el pecado y la maldad de este mundo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y esa, familia, es el evangelio eterno, el gran plan de la salvación que estamos estudiando. Y sigue diciendo el versículo 7, diciendo a gran voz: teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Temed a Dios, ya lo estudiamos anteriormente, creo que fue el martes, ¿verdad que sí? La hora de su juicio ha llegado, lo estudiamos el miércoles. Hoy estudiaremos darle gloria, y el domingo estudiaremos adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 4 principios que lamentablemente han sido puestos, olvidados por el pueblo de Dios, y Dios llama a su iglesia en el tiempo final a restaurar estos 4 principios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, es sabroso esto. La última vez hablamos sobre el tema del juicio. Pregunta: ¿hay personas que piensan que no va a haber juicio? Sí, hay piensan que todo el mundo se va a salvar. Eso no es bíblico. Hay personas que piensan que el juicio será después. Eso tampoco. La Biblia nos enseña clara y contundentemente que hay un gran juicio. ¿Y el juicio en dónde se está llevando a cabo, familia? En el santuario celestial. ¿Y quién es el abogado? ¿Y quién es el juez? ¿Cuántos dicen amén? Si tú le has dado tu vida al Señor, tu caso está gano. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a ver cómo podemos contratar a Cristo como nuestro abogado celestial. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a hablar sobre esa temática. ¿Por qué? Porque si usted no tiene a Cristo de su lado, usted va a pagar por sus propios pecados, y la paga del pecado es ¿qué? La muerte eterna. Así que está en las manos nuestras decidir si queremos vivir eternamente o si queremos morir eternamente. Esa es decisión tuya. Dios le ha dado y le ha puesto provisión a todo ser humano para que pueda morar en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Los que van y los que no van no es porque Dios quiere o no quiere, sino porque usted ha rechazado ese don y ese regalo en Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Y sigue diciendo, versículo número 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído ¿quién? La gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su... Babilonia va a caer, familia. Vamos a comenzar a ver mañana que Babilonia va a caer porque Babilonia no quiere escuchar el primer ángel. Babilonia no quiere seguir el evangelio eterno. Babilonia quiere hacer su propio camino, y por eso Babilonia va a caer. Y tú y yo y todo ser humano sobre esta tierra tendrá que tomar una decisión, o a favor del evangelio eterno o a favor del vino de Babilonia. Y aquellos que decidan seguir bebiendo del vino de Babilonia, ¿qué le va a ocurrir? Versículo número 9, perdón, el 9. Y otro ángel le siguió diciendo, otro ángel le siguió diciendo en alta voz, ¿qué le dijo? Si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberán el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado como puro, sin filtro y sin misericordia. A ver, ¿cómo se va a manifestar la ira de Dios sin filtro y sin misericordia sobre este mundo de pecado? ¿Cómo se llama ese evento? Las 7 plagas postreras. Eso lo vamos a estudiar el próximo sábado de arriba. Las 7 plagas postreras vamos a ver que van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis. Pero antes de Dios hacerlo, Dios envía su último mensaje, su última amonestación, el evangelio eterno. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos ¿qué? Todos procedan al arrepentimiento. Familia, en esta tarde, ya casi noche, vamos a entrar en la temática del versículo 7. Teme a Dios y darle ¿qué cosa? Darle gloria. ¿Cuál es el problema? Que el primer ángel nos está diciendo que le demos gloria a Dios. ¿Pero por qué eso es un problema? Porque ni usted ni yo tenemos gloria.
Usted ni yo poseemos gloria. La gloria, ¿quién la posee? Dios. Pero Él nos está diciendo en el tiempo final, antes de acabar, dice, denme la gloria, dame gloria. En otras palabras, está pidiendo que restauremos algo que se ha perdido en la humanidad. El que le demos la gloria a Él, porque Él es el que tiene la gloria, Él es el dueño de la gloria, pero me pide a mí y a ti que le demos gloria. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos darle gloria a Dios? ¿Cómo yo puedo darle gloria a Dios? Porque eso es lo que me está pidiendo. Ahora, para contestar esa pregunta, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Ha habido alguna vez en la historia de la humanidad cuando el ser humano tenía la gloria de Dios? Sí, claro que sí. ¿Cuándo fue que el ser humano tenía la gloria de Dios? En el comienzo, muy bien. En el comienzo dice que cuando Dios creó todo, todo era perfecto y bueno en gran manera. No había violencia, no había pecado, no había egoísmo, no había orgullo, no había vanidad, no había odio. Nada de lo que vemos hoy en día en este mundo existía. Y cuando Dios creó este mundo, lo creó como regalo para Adán y Eva. Y dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán y Eva, la familia humana tenían una comunión íntima con el Señor. ¿Verdad que sí? Tenían una comunión íntima con el Señor. Y dice en Génesis capítulo 2, de hecho, que en el versículo 25 terminando, que Adán y Eva estaban desnudos, pero no se daban cuenta de su desnudez. ¿Por qué era que si Adán y Eva estaban desnudos, no se daban cuenta de su desnudez? Sencillo, porque Adán y Eva estaban cubiertos, ¿por qué? Por la gloria de Dios. Ellos poseían la gloria de Dios. Dice Salmo 104, 1 y 2, bendice alma mía al Señor, te has vestido de gloria y magnificencia. El que se cubre de luz, ¿cómo qué? La Biblia dice que Dios está cubierto, ¿por qué? Por un manto de luz que es su gloria. Y como Adán y Eva moraban, tenían comunión íntima con Dios, ellos podían ¿qué? Ellos podían hablar directamente con Dios, ellos podían vivir y morar en su presencia. Y dice que estaban desnudos y no se daban cuenta porque ellos también estaban cubiertos. ¿Por qué cosa? Por la gloria de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que Adán y Eva podían morar en la presencia santa y pura de Dios? Sencillo, porque Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó ¿cómo? A su imagen, conforme a su... Ahora, ¿qué significa que Dios creó a Adán y Eva conforme a su imagen y conforme a su semejanza? ¿Por qué se lo digo? Porque usted se podrá poner muy teológico, muy filosófico sobre lo que es la imagen y semejanza de Dios. No nos vamos a complicar la vida aquí, se lo voy a dar de manera muy sencilla. Cuando dice que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, significa que Adán y Eva reflejaban el carácter de Dios. En otras palabras, Adán y Eva al reflejar el carácter de Dios significa que sus pensamientos, sus sentimientos y sus deseos eran un reflejo de los pensamientos, sentimientos y deseos de Dios. Y los pensamientos, sentimientos y deseos de Dios, ¿cómo son? Puros, santos, buenos, sin egoísmo, sin mancha de pecado, sin vanidad. Amén. Adán y Eva, al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, tenían el carácter de Dios, eran un reflejo, una imagen de una semejanza de quién es Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Así que por eso ellos podían morar en la presencia de Dios, porque no había nada impuro en su mente. ¿Están conmigo? No había contaminación, no había egoísmo, no había orgullo, no había carácter explosivo, no había mal genio, no había palabras malas, no había lujuria. Nada de eso que vemos hoy en día existía y tenían a Adán y Eva en la mente. ¿Pero qué pasó? Dios le puso una pequeña prueba de lealtad a Adán y Eva. Un simple árbol. Pregunta, ¿una prueba difícil o una prueba sencilla? Sumamente sencilla. Una sola prueba de lealtad que Dios le había puesto. ¿Por qué? Porque Dios es amor y la esencia del amor es ¿qué? ¿No recuerdan? ¿Cuál es la esencia del amor? La libertad. Le voy a preguntar nuevamente como si no se lo hubiera preguntado. ¿Cuál es la esencia del amor? Muy bien, ¿se recuerdan? La libertad. Amén. Dios no obliga ni fuerza a nadie a seguirlo, pero recuerda que hay consecuencias. Cada decisión que usted toma tiene consecuencias para vida eterna o
muerte eterna. Y dice que cuando Adán y Eva comieron del árbol, si recuerdan qué decía Génesis capítulo 3, cuando comieron del árbol, ¿qué sucedió? Dios regresó, Dios se apartó de ellos por amor para no destruirlos. ¿Por qué? Porque nada puede impuro. Recuerden que Adán y Eva fueron contaminados, fueron infectados con el virus del egoísmo, del pecado que tenía Lucifer. Él los contagió como el catarro, ¿verdad? Se los pasó. Y ahora la raza humana estaba contaminada. Y entonces Dios no puede morar. Si Dios se hubiera quedado en la presencia de Adán y Eva, después de ellos haber contaminado con el virus del egoísmo, hubieran sido ¿qué? Destruidos inmediatamente. Porque la Biblia enseña que nada impuro puede haber. Dios se apartó para no destruirlos, pero luego regresó con su gloria velada. Y cuando fue a buscar a Adán y Eva, que se estaban escondiendo, ¿por qué razón se estaban escondiendo? Dice, porque estaban ¿qué? Estaban desnudos. Y vimos que Adán y Eva trataron de tapar su desnudez. Pregunta, ¿funcionó? No funcionó para nada, ¿verdad? ¿Por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque ¿qué se había apartado de ellos? La gloria de Dios. Porque el carácter había sido contaminado y ahora no podían morar en la presencia de Dios. Y ahí la gloria de Dios se aparta, se dan cuenta de su desnudez y se tratan de tapar, ¿verdad? Una representación del intento humano de tratar de cubrir su propio pecado que no sirve para nada. Y luego dice, familia, que esas vestiduras ¿sirvieron? No, porque Dios después de haberse tapado, Adán dijo, estamos desnudos. Vimos que entonces Dios tuvo que resolver el problema. ¿Cómo? Adán y Eva se supone que murieran en ese día, pero no, en ese día sí hubo muerte, pero fue la muerte de ¿qué? De dos corderos. ¿Cuántos dicen amén? Una representación, el pacto de la misericordia comenzó en Génesis capítulo 3 y Dios manifestó su misericordia hacia Adán y Eva y ellos fueron ¿qué? Cubiertos con ¿qué? Dios le dio las vestiduras correctas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hermana, joven que está aquí, cuando usted se vista, mucho cuidado que no se quiera vestir como a usted le gusta vestirse. Usted vístase que agrada y levanta y honra a Dios. Amén. No trata de vestirse para honrar su cuerpo y sus curvas y sus músculos. O el dinero que usted posee. Usted cuando se vista, vístase para la gloria de Dios. Para que no sea un impedimento para que la gente vea al carácter de Dios en ti. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, Dios murió el cordero y Dios los cubrió con la piel de cordero. Amén. Una representación de que Adán y Eva se arrepintieron y que fueron perdonados. ¿Sí o no? Sí. Pero aún así fueron echados de la presencia de Dios. Aún así fueron sacados del lugar santísimo, que en este contexto era el jardín del Edén. A pesar de que Dios los perdonó, a pesar de que el Cordero murió, a pesar de que el Cordero comenzó el proceso de la reconciliación, Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si ya habían sido perdonados, por qué Dios los echó del jardín del Edén y ya no podían seguir ahí? Muy sencillo. Vayan conmigo por favor a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 explica por qué Adán y Eva no podían morar, no podían continuar en el jardín del Edén después de que Dios los había perdonado. Génesis capítulo 5, versículo 3 explica por qué. Después de haber sido perdonados, aún así fueron echados de la presencia de Dios. Génesis 5:3, ¿cuántos están ahí? Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿A qué? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre. Noten que después de que Adán y Eva habían sido contaminados con el virus, infectados con el cáncer del pecado y el egoísmo, dice que Adán y Eva, todos los hijos que nacieron ¿cómo? ¿Conforme a qué? A su semejanza y a su imagen. Hay muchos hermanos y hermanas que a veces dicen, yo fui creado a la imagen y semejanza de Dios. Lamento decirle que usted y yo no fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo hemos sido procreados en la imagen y semejanza de nuestros padres caídos. Hemos nacido usted y yo, ¿con qué?
Con el virus, con la infección del egoísmo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Con la infección del pecado. En otras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros deseos no son puros y santos como los de Dios, sino que están ¿qué? Están distorsionados, están infectados. ¿Con qué? Con el egoísmo. Por eso usted manifiesta ciertos vislumbres de Dios. Somos compasivos, somos amorosos, ¿verdad? Reflejamos algunas virtudes de Dios, pero están distorsionadas ¿con qué? Con el egoísmo. Todos y cada uno de nosotros a cierto grado manifestamos el pecado por medio de nuestro egoísmo, por medio de nuestro orgullo, por nuestra vanidad. Todos los deseos de la carne. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Ninguno de nosotros puede morar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Por culpa de nuestro pecado. Estamos destituidos, fuimos quitados de ese lugar del cargo de morar en la gloria y en la presencia de Dios. Pero gloria a Dios que Cristo nos ha dado una restitución, una reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si el asunto es que hemos sido destituidos de la presencia de Dios por culpa del pecado y la maldad, significa que para poder morar dentro de la presencia de Dios nuevamente, para poder vivir en su gloria nuevamente, significa que hay que resolver el problema del carácter. ¿Están conmigo o no están conmigo? Hay que resolver ese problemita. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo resolver el problema del egoísmo y el pecado que yo tengo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Por qué? Porque yo quiero morar en la presencia de Dios y como tú y yo estamos ahora mismo no podemos, es imposible. Pero Dios va a regresar a la tierra, dice la Biblia, y Dios va a morar con su pueblo, amén. Significa que antes de que regrese tenemos que resolver este asunto del carácter, de este asunto del pecado que tenemos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿en dónde está el plan para que podamos regresar a la presencia de Dios? Empieza con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Empieza con quién? Empieza en la cruz del Calvario. Ese primer mueble, ¿qué representa el primer mueble en el plan de salvación? El altar de sacrificio, ¿representa qué? ¿Qué representa? La cruz del Calvario. Pero noten algo, familia, que la cruz del Calvario paga la penalidad por el pecado, que es la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que usted y yo podemos ser perdonados. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Amén. Pero la cruz del Calvario no resuelve el problema del carácter. La cruz del Calvario en sí no resuelve ese asunto del carácter distorsionado. Sí empieza, sí abre la puerta para la solución. Y esa solución se encuentra ¿dónde? En el santuario. Así que la pregunta es, ¿cómo puedo yo entonces prepararme para morar en la presencia santa y pura de Dios nuevamente? Cristo lo explica claramente en Mateo 16:24. ¿Y qué dice? Carga tu cruz y sígueme. ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos dice, les voy a mostrar el plan de salvación. Carga tu cruz y ¿qué? Y sígueme. Y la pregunta es, ¿a dónde quieres que te sigamos? Sígueme ¿a dónde? ¿Al Walmart? ¿A la gasolinera? ¿A dónde quiere Cristo que lo sigamos? Juan 14, 4 al 6. Yo soy el que. Nadie regresa al Padre sino que. En otras palabras, cuando nos dice carga tu cruz y sígueme, nos está diciendo que sígueme de regreso al Padre. ¿Están conmigo? Les voy a mostrar el camino que tienen que tomar para que puedan regresar a la presencia de Dios. Les voy a mostrar los pasos que hay que dar, que el ser humano tiene que dar para poder morar nuevamente en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y familia, ¿en dónde empieza eso? En la cruz de ¿qué? El primer paso es ¿qué? En la cruz del Calvario. ¿Cuántos están conmigo? Venimos a la cruz del Calvario y vemos que pagó por nuestros pecados, que usted y yo se supone que seamos los que estemos en la cruz del Calvario y que Él tomó nuestro lugar, el sustituto, el que no tenía pecado, el santo, se humilló y se humilló tomando esta naturaleza carnal y se humilló estando al nivel de que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando vemos esa entrega, solamente podemos maravillarnos
con entender el gran amor y sacrificio que Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, amén. Incomprensible el amor de Dios por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo entonces hace una obra espectacular en nosotros y nos muestra que hay algo. Usted está aquí o usted empezó a venir a la iglesia porque lo más seguro usted tenía un vacío, tenía un problema, una situación. Y el Espíritu Santo te muestra y te dice, el único que puede llenar ese vacío en tu corazón, el único que puede llenar esa felicidad, el único que te puede dar un propósito y una misión por la cual tú estás aquí en este mundo es Cristo Jesús. Y el diablo ha logrado engañarnos a todos nosotros, toda la humanidad, a creer que la vida se vive porque hay que tener dinero, porque hay que viajar, porque hay que tener una casa grande, porque hay que tener bienes materiales, porque hay que ser reconocido, porque hay que tener fama. Eso es lo que el diablo ha logrado llegar al ser humano a creer, que eso es lo que lo va a hacer feliz. Y nada de eso hace feliz. Porque conozco gente famosa y sé de gente que tiene muchos billones de dólares y se han suicidado. Entonces el Espíritu Santo convence, nos lleva a entender que el único que puede llenar ese vacío, el único que puede darnos un propósito y una razón de ser es nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y venimos entonces ante el Señor y ahí comienza el proceso, familia. ¿El proceso de qué? El proceso de la fe. ¿Cuántos están conmigo? Ahí comienza usted a creer en Jesucristo, a caminar hacia el Señor Jesús. Y Jesús dice en Mateo 4:17, ¿qué dice? Arrepiéntete porque el reino de los cielos, ¿qué? Ahora, esta palabra arrepiéntete no la entendemos. Pensamos que la palabra arrepiéntete es, le hizo un mal a alguien y bueno, me tengo que arrepentir y usted decirle, mira, perdón que te fallé. Eso no es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego, la palabra es la palabra metanoeo. Y la palabra metanoeo significa un cambio de actitud, un cambio en tus pensamientos, en tus sentimientos y tus deseos. ¿Están conmigo? Cuando usted mira cuánto costó tu salvación, cuánto costó la segunda oportunidad que Dios le ha dado a la raza humana, eso te lleva a ¿qué? A cambiar tu manera de pensar, a decir, wow, verdaderamente grande el Señor. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y el arrepentimiento es un proceso. ¿Es un qué? Es un proceso. Se lo voy a definir en 3 pasos simples. El primer paso en el arrepentimiento es el reconocimiento del pecado y la maldad que existe en ti y que ese pecado llevó a Cristo a la muerte. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué es lo primero que hay que hacer en este proceso del arrepentimiento? Es que reconocer que soy ¿qué? Que soy un pecador y que Cristo murió por mí. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuál es el instrumento que Dios nos dio para reconocer el pecado? Los 10 mandamientos. Amén. Los 10 mandamientos, dice Pablo claramente, estudiamos en Romanos capítulo 3:20, Romanos capítulo 7:7 y en 1 de Juan 3:4, con algunos versículos, enseña clara y contundentemente que el pecado es ¿qué? Transgresión de la santa ley. Los 10 principios divinos que son un reflejo del carácter de Dios. Cuando nosotros vemos que no vivimos a esa altura, vemos que somos pecadores. ¿Están conmigo o no están conmigo? Los 10 mandamientos son el instrumento que nos ayudan a reconocer e identificar ese pecado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén por la santa ley de Dios? Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 7, la ley es que es bueno, es justo, es santo. Amén. Pero luego viene el próximo paso. Después que usted reconoce su pecado, ¿cuál es el próximo paso? Tiene que ¿qué? Confesar su pecado. Dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De alguna maldad. Aquí no es una limpieza parcial, aquí es una limpieza total. Amén. Dice que sí, noten que es condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, para limpiarnos de toda maldad, primero tiene que perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué confesamos los pecados? Le hago una pregunta. ¿La confesión de pecados para quién es? ¿Para Dios o para mí? ¿Para quién es? Levánteme la mano, ¿cuántos creen que la confesión de pecado es para Dios? Levánteme la mano, ¿cuántos creen que la confesión de pecado es para mí? Muy bien, los que se atrevieron
Dios no tiene que saber mis pecados, ya Dios lo sabe. Entonces la pregunta es, ¿por qué confesamos? La Biblia dice que de una manera muy sencilla, que la razón por la cual confesamos nuestros pecados es porque el pecado destruye al ser humano por dentro. Dice que el pecado destruye los huesos, los seca. Y eso es verdad. Científicamente está comprobado que la gente que tiene odio, que tiene arrogancia, la gente que tiene envidia, la gente que vive con todos estos males de la carne, no son felices y se van destruyendo por dentro poco a poco. Entonces Dios dice que tráeme tu pecado. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que usted ha hecho algo malo o ha mentido y a usted le está comiendo por dentro y le es más rico confesarlo aunque le salgan las consecuencias, pero salirse de eso y decir, ay, gloria a Dios, estoy libre? Eso es lo que está refiriéndose. La confesión de pecado es por nuestro propio bien. ¿Están conmigo? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que usted viene y está preparando unas galletitas para la iglesia, para el almuerzo de la iglesia. Y usted viene y pone sus galletitas encima de la mesa, los saca del horno y los pones encima de la mesa. Y viene y le dice al chiquito o la chiquita, no te comas nada porque eso es para la iglesia. Y te vas. Y cuando te vas para tu cuarto, te asomas por el pasillo que va hacia la cocina y usted ve al chiquito y la chiquita que ¿qué hace? Agarran 2 o 3 galletitas. Ahora, usted lo vio. ¿El chiquito o la chiquita sabe que usted lo vio? No. Ahora que comienza el juicio investigador. Y usted va a la cocina y usted llama, oye fulanito, yo he notado que aquí faltan unas galletitas. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó con esas galletitas? Ahora usted va a tener una situación muy interesante en sus manos. Una de 2 cosas van a pasar. O uno, el chiquito o la chiquita le va a decir que, mami, papi, perdóname, yo me comí las galletitas. Pregunta, ¿estuvo mal lo que hizo? Sí, claro que sí lo desobedeció. Pero hubo ¿qué? Hubo un reconocimiento de su maldad, ¿están conmigo? Y hubo una confesión. ¿Están conmigo o no están conmigo? Lado contrario, usted le pregunta, ¿usted sabe qué fue lo que pasó con la galletita? Y el chiquito o la chiquita con la boca llena de chocolate le dice, yo no sé lo que pasó, mami. Se desaparecieron. Y todos los chocolates ahí en los dientes y en la cara. ¿Verdad? Así es la mancha de pecado nuestra. No se va para ningún lado, se nota a leguas. Nota en familia que usted tiene un problema serio. Porque no solamente ahora su hijo o su hija lo desobedece, sino ahora también que no confía en usted. La confesión de pecados es una evidencia, es muestra de qué, de nuestro amor por Dios y nuestra confianza en que Dios nos escucha y nos ayuda en nuestras luchas y nuestras debilidades. Amén. Y eso es un reflejo del amor hacia Dios, es decirle, Señor, sí, Señor, perdóname. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Y la última parte, primero es reconocimiento del pecado, segundo es la confesión del pecado y tercero es que apartarse del pecado y la maldad. Noten lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué cosa? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que usted no solamente tiene que confesar sus pecados, usted tiene que ¿qué? Apartarse de ese pecado para alcanzar misericordia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que empezamos diciendo que ya usted y yo nacimos egoístas, ya nacimos con esa deficiencia, nacimos con la naturaleza humana caída. ¿Cómo puedo yo apartarme de lo que soy? Pregunta, ¿puede un perro dejar de ladrar? ¿Puede? No, porque es perro. ¿Están conmigo? ¿Cómo puedo yo dejar de ser egoísta si es lo que soy? Nací con una naturaleza egoísta. ¿Cómo puedo yo entonces apartarme de mi propia naturaleza? Familia, por eso tenemos que ir al santuario, amén. ¿Por qué? Porque le dije, usted llega a la cruz del Calvario y pide perdón, pero usted ¿qué? Usted sigue siendo ¿qué? Sigue siendo un pecador. ¿Están conmigo? Ahora, cuando la cruz del Calvario es la puerta que nos abre a la solución, al problema, al que va a resolver el problema, tenemos que seguir ¿qué? Tenemos que seguir caminando. ¿Están conmigo o no están conmigo? La cruz es la puerta. Y cuando vemos a la cruz, entonces, vemos entonces el santuario. Seguimos después de la cruz, viene el próximo mueble. Y ese próximo mueble se llama ¿cómo? El lavacro. ¿Y qué es el lavacro? Si usted lo estudia, familia, el lavacro es que después de que se hacía un sacrificio,
los sacerdotes para poder entrar al santuario. ¿Quién estaba en el santuario? ¿Quién estaba en el santuario? La presencia de Dios. Ellos tenían que lavarse las manos y los pies. Si los sacerdotes, escuche bien, no se lavaban las manos y los pies antes de entrar al santuario, ¿qué les pasaba? Destruidos inmediatamente por la presencia santa de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pregunta, ¿hay ejemplos en la Biblia donde los sacerdotes entraron sin limpiarse y fueron muertos en el instante? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios no te dice a ti, yo quiero que tú sigas estos pasos porque yo soy arbitrario. Dios te lo dice porque Él es santo y nada impuro puede haber en su presencia. Entonces, Él nos dice cuáles son las condiciones o las cosas que tenemos que hacer para poder morar en su presencia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y por lo tanto, Cristo cuando murió, ¿Cristo qué? Murió con todos nuestros pecados. Pregunta, ¿podía Cristo entrar al cielo con nuestros pecados? No. ¿Tuvo que qué? Tuvo que dejarlos enterrados. ¿En dónde? En la tumba. ¿Están conmigo o no están conmigo? Cristo nació, Cristo resucitó, familia, y ninguno de nuestros pecados cargó sobre Él. Pero ¿qué representa entonces el lavacro para usted y para mí después que venimos a la cruz? ¿Qué representa o qué es lo que es el próximo paso? Así como Cristo murió, resucitó y subió al cielo, así nosotros también, familia, tenemos que pasar por lo mismo. Y dice Hechos capítulo 2 versículo 38, arrepentíos y sed ¿qué? Bautizados cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? Así que después de que nos arrepentimos, ¿cuál es el próximo paso después del arrepentimiento? El bautismo. Ahora, ¿qué es el bautismo? Porque hoy en día hay mucha confusión sobre lo que es el bautismo, lo que representa el bautismo y el propósito del bautismo. Noten aquí, familia, que el próximo paso en el plan de salvación, después de usted reconocer a Cristo Jesús, de decirle, Señor, perdóname y toma mi vida, el próximo paso es ¿cuál? El bautismo. Ahora, ¿qué es el bautismo? Fácil, la palabra bautizo en griego es baptizo y significa estar completamente cubierto por algo o estar totalmente sumergido en algo. ¿Están conmigo? Eso es lo que la palabra significa, completamente cubierto o completamente sumergido en algo. Ahora, ¿por qué le llaman bautismo de agua? Porque usted está ¿qué? Completamente cubierto por agua o totalmente ¿qué? Sumergido en agua. Usted no se puede deshacer de la definición de bautismo. La definición de bautismo es estar totalmente sumergido, completamente cubierto en agua. Ahora, esa es la definición. Vamos a ver la aplicación práctica. Y la mejor aplicación o el mejor ejemplo lo vemos con Cristo Jesús. Marcos capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue ¿qué? ¿Fue qué? ¿Por Juan en dónde? Le hago una pregunta, ¿por qué Jesucristo fue bautizado en el río Jordán? Porque para ser bautizado usted tiene que ser sumergido o completamente cubierto por agua. Por ende, él fue al Jordán porque en el Jordán había mucha agua. ¿Están conmigo? Y dice, inmediatamente al que, al subir del agua, vio que los cielos se abrían. Si Cristo fue bautizado en el Jordán y subió del agua, significa que ¿dónde estaba? Sumergido debajo del agua. ¿Están conmigo o no están conmigo? Estaba completamente sumergido, totalmente cubierto. Así fue como nuestro Señor Jesucristo se bautizó. ¿Cuántos dicen amén? Claramente, bíblicamente está explicado la definición de la palabra y el ejemplo práctico de lo que es el bautismo. Ahora, ¿qué representa el bautismo? Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte, porque somos sepultados con Él en la muerte por medio de qué? De Él, bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Familia, pregunta, ¿usted y yo tenemos que morir la muerte eterna por nuestros pecados? ¿Tenemos? No, Cristo ya lo murió. ¿Están conmigo? Ya Él murió por nosotros. ¿Cómo nosotros participamos de la muerte de Cristo? Dice Pablo, ¿por medio de qué? Por medio del bautismo. El bautismo representa
la muerte de la vida vieja. El bautismo de agua representa el funeral más deseado. ¿Por qué? Porque para usted poder regresar a la presencia de Dios, la Biblia dice que usted tiene que, ¿qué? Al igual que Cristo murió, usted también tiene que morir. Pero gloria a Dios, no tenemos que morir en la cruz del Calvario, sino que podemos morir ¿en dónde? En la tumba líquida. ¿Cuántos dicen amén? Es por medio del bautismo que usted y yo participamos de la muerte de Cristo Jesús. ¿Es lindo o no es lindo? Mucho mejor que ser clavado en una cruz. Mira qué lindo es el Señor, que nos dejó algo tan y tan lindo que simboliza que la limpieza y purificación. Amén. Usted y yo no tenemos que sufrir la muerte eterna. Cristo la sufrió. Él lo que nos dice que ven y participa de mi muerte por medio del bautismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo? Cuando usted va a esa tumba líquida, usted lo que está diciendo es esto: yo quiero comenzar una nueva vida con Cristo Jesús. Quiero morir a mi vieja vida y quiero que renacer, resucitar como un niño que sale del vientre de su madre y decir que yo quiero comenzar una nueva vida con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo esto? No, no es lindo, es precioso lo que Dios nos ha dejado como para nosotros participar. Es un honor participar de la muerte de Cristo por medio del bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Y sin esa muerte, familia, sin esa muerte líquida, no hay vida eterna, dice la palabra de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Noten, familia, que el bautismo yo lo comparo a una boda. ¿A una qué? A una boda. ¿Cómo son las bodas? Bien sencillo, se lo pongo aquí primero. El bautismo es la ceremonia oficial donde anuncias públicamente que reconoces que hubo una separación entre la humanidad y Dios por culpa de él. Cuando usted se casó, usted hizo una ceremonia pública, ¿verdad? Tenía que tener testigos y usted le estaba diciendo, quizás invitó a sus familiares y a sus amistades. ¿Y qué usted estaba diciendo en esa ceremonia? Yo confieso ante el mundo entero y por ley confieso que hoy yo renuncio a todas las mujeres del mundo, en el caso mío, en el de mi esposa, a todos los hombres, y yo ahora quiero unirme únicamente y exclusivamente a mi esposa. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que pasa en el bautismo. Usted está diciendo que yo renuncio al mundo y quiero comenzar una nueva vida con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En el bautismo renuncias al pecado y te reconcilias con Dios para comenzar, ¿qué cosa? ¿El regreso de qué? El regreso a sus brazos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo, familia? Es precioso, hermoso lo que nos dejó. Qué ceremonia más linda para nosotros decir, quiero empezar una nueva vida con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando usted se casó, a usted le dieron muchos regalos, ¿verdad que sí? Esa es la boda mía y de Cicely. Y cuando nosotros nos casamos, yo estaba muy contento el día de la boda porque ahí nos dieron muchos regalos. Y esos regalos a veces empatan por la boda cuando usted la tiene que pagar, ¿verdad? Para tratar de cuadrar el balance. Ahora le hago una pregunta. Cuando usted se casa humanamente, ¿recibe regalos, sí o no? Sí. Pregunto, si te casas con el dueño del universo, ¿usted cree que no va a recibir regalos? ¿Qué usted cree? Pues claro, porque recuerde que todo lo que hemos aprendido a hacer lo hemos aprendido de la Biblia. ¿Están conmigo? Si humanamente hablando recibimos regalos, imagínate lo que es casarte con el Señor Jesucristo. Y vamos a empezar, voy a hablar solamente de algunos regalos. Primero, Hechos 2:38. ¿Cuál es el primer regalo? Arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Nadie dijo amén. El primer regalo que recibimos es que somos ¿qué? Perdonados de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo somos perdonados? Dice Gálatas 3:27, porque todos los que son bautizados en Cristo, de Cristo somos ¿qué? Revestidos. Y recuerdan el tema del miércoles, ¿verdad? La justicia de Cristo nos cubre. Eso es lo que significa. Por eso somos perdonados, porque el Padre ya no me ve a mí, sino ve a ¿quién? A Cristo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Y así como Adán y Eva, familia, fueron perdonados, ¿y qué?
Es porque se revistieron del Cordero. Eso es lo que representa. Somos perdonados nuestros pecados. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo Jesús. Y como Él pagó por nuestra culpa, nuestra deuda queda saldada con el pecado y la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo? Pero no es lo único que recibimos regalo. ¿Qué más regalos recibimos? Pues sencillo. Si recuerdan, familia, cuando habíamos estudiado en Lucas capítulo 4, en Lucas capítulo 3, versículo 21, dice que cuando Cristo salió de las aguas bautismales, ¿qué dijo el Padre en el cielo? ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en ti en quien tengo que. Y declaró oficialmente que ese era el Hijo de Dios. Escúcheme bien, cuando usted sale de las aguas bautismales, se escucha una voz del cielo y el Padre que dice, este es mi Hijo, esta es mi hija amada. En ese momento, como usted aceptó a Cristo Jesús, usted entonces ¿qué? Usted es adoptado o adoptada a la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Conozco personas que no conocieron a su papá o a su mamá, o que fueron abandonados por su papá o su mamá, o quizás no tienen una buena relación con su papá o su mamá. En mi caso, ese no es el caso. Pero conozco personas que sí, y les doy buenas noticias. Tenemos un Padre Celestial que nos quiere adoptar. Amén. Que aunque nos desprecien aquí en este mundo, Él nos recibe y nos adopta. Y usted oficialmente se convierte en un hijo, en una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted entonces, familia, se une a la familia divina, porque usted se le entregó su vida a Cristo Jesús, se casó espiritualmente con Cristo Jesús, adivine qué más ocurre. Que usted se une a la familia de Dios. ¿Y cuál es la familia de Dios en la tierra? La iglesia. Hay gente que dice, ay, yo quiero darle mi vida al Señor, pero yo no quiero ir a ninguna iglesia. Pues usted no sabe lo que está hablando. Porque la familia de Dios es ¿qué? Es la iglesia. Cuando usted se casó con la persona que se casó, usted no se casó en un vacío. Usted se casó con esa persona y con su familia, ¿verdad que sí? A usted no le gusta esa idea. Ay, sí, esa familia de ella o de él, terrible. Pero eso es parte del plan. ¿Verdad que en nuestras familias hay gente que como que no mucho? Pero es la familia y hay que quererla. Igual pasa aquí. Cuando usted se casa con Cristo, usted se une a la familia que es la iglesia. Amén. Y aquí adentro hay gente difícil, hay gente incómoda. Y si usted no sabe quién es porque es usted. Pero esta es la familia de Dios. Amén. Y usted se une a este cuerpo de creyentes que quiere también tener la presencia y estar siempre en la presencia del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Otro regalo que recibes cuando bajas a las aguas bautismales es que en ese momento que eres declarado hijo o hija de Dios, adivina qué más ocurre. Tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Y tu nombre es escrito ahí, simboliza, representa que usted está dando los pasos. ¿Para qué? Para poder regresar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, adivina qué ocurre entonces. Ya oficialmente has contratado a Jesucristo como tu abogado defensor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo todo esto, familia? Esto es lo que estamos viendo, familia. Y si ya has contratado a Cristo Jesús, también la Biblia dice que si te has bautizado, si le has entregado tu vida a Cristo por medio del bautismo, entonces tienes la promesa de la resurrección cuando Cristo regrese. ¿Cuántos dicen amén? Si pasas por la primera muerte en este mundo, no tienes que temer porque todos aquellos que murieron con Cristo van a resucitar con Él cuando regrese. ¿Cuántos dicen amén? Y otro regalo, cuando Él regrese no solamente tendrás la garantía de la resurrección si no estás vivo cuando Él regrese, sino también tendrás un pasaporte. ¿Para qué? Para la patria celestial. Yo sé que aquí en este país hay una lucha y una batalla por papeles, ¿verdad? Que si alguien sin papeles, yo no estoy diciendo que los papeles no son importantes, pero ese no es el más importante. El papel más importante, el documento más importante que usted necesita es el pasaporte que lo lleva a la patria celestial. Ese es el más importante, familia. ¿Cuántos dicen amén? Ese debe ser su enfoque. Así como se enfocan y se preocupan y están perdiendo sueño y luchando y estresados por los papeles terrenales, así debe ser nuestra actitud por los papeles celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que debemos buscar, familia. Pero todo eso que le acabo de hablar no resuelve el problema inicial. ¿Cuál es el problema inicial? El carácter.
Todos los regalos que le acabo de mencionar no resuelven el problema del carácter, y ese es el problema por el cual no podemos regresar a la presencia de Dios. Ahora le voy a dar el regalo más importante que usted recibe después del perdón de los pecados. Y dice así en Hechos 2:38: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para primero recibir ¿qué? El perdón de los pecados, el más importante. Y segundo, recibirás ¿a quién? El don del Espíritu Santo. ¿El qué? Dice aquí, antes de bautizarte, el Espíritu Santo te da las evidencias, las pruebas, los vislumbres de lo que Dios quiere hacer contigo y en ti. De una manera espectacular, el Espíritu te muestra las evidencias de quién es Dios. Amén. Pero luego, cuando te bautizas, el Espíritu Santo entra literalmente en ti y comienza el proceso de la restauración del carácter. ¿Y cómo se llama ese proceso? La santificación. ¿Están conmigo o no están conmigo? El Espíritu Santo entonces ya deja, familia, de hacer una impresión exterior, sino que dice que entra dentro de ti. Y por eso dice la Biblia que tu cuerpo se convierte en un templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios entra en tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y empieza una obra maravillosa, una obra sobrenatural que se llama ¿qué? La santificación, la limpieza, la purificación. ¿De qué? El Espíritu Santo empieza ¿a qué? A limpiar y a sacar todo ese genio explosivo, todo ese orgullo, toda esa vanidad, toda esa lujuria, todos los deseos de la carne. El Espíritu Santo empieza ¿a qué? A limpiar y a sacarlo todo completamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y esto ocurre por medio de quién? ¿Por medio de qué? De la intercesión de Cristo Jesús en el santuario. Amén. Cristo entonces, como nuestro sumo sacerdote, cumple su rol como cordero, pero asciende al cielo como ¿qué? Como nuestro sacerdote, empezar a ministrar la santificación para empezar a prepararte, a limpiarte, para que puedas morar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y dónde ocurre este proceso, familia? Ocurre en el santuario. Te arrepentiste. Segundo, te bautizaste. Y tercero, entras al lugar santísimo, pero no literalmente, sino que Cristo está ¿qué? Representándonos. Y ahí comienza, familia, el servicio continuo y diario. Y aquí es donde muchos cristianos fallan. Y quizás le estoy hablando a usted en esta noche. Muchos cristianos aceptan a Jesucristo. Muchos cristianos bajan a las aguas bautismales y creen que hasta ahí llegó. Lo siento, usted está fuera del santuario. Usted está en el patio. Porque ahora hay 3 muebles en el lugar santo que son los que nos preparan ¿para qué? Para morar en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, ¿en dónde se encuentra? En el lugar santísimo. Usted no puede pasar al lugar santísimo si no pasa por el lugar santo. Y muchos quieren bautizarse y piensan que pueden entrar directamente al lugar santísimo. No, usted tiene que pasar por el lugar santo. ¿Y esa qué? Ese continuo diario. 3 muebles, los panes de la proposición, el altar de incienso y el candelero. A ver, ¿qué representa para nosotros el pan de la propiciación? ¿Qué representa? La palabra de Dios. Empieza ¿qué? A leer tu palabra, tu Biblia diariamente. El altar de incienso, ¿qué representa? Las oraciones. En la mano derecha e izquierda de la vida diaria con Cristo Jesús. El estudiar y orar. Y cuando usted hace esas 2, viene la tercera fase, que es el candelero, que representa ¿qué? La luz. ¿Representa qué? La testificación de lo que Dios está haciendo en tu vida. Ahora, si usted está aquí y usted no tiene una vida gozosa, o usted no se está disfrutando la vida cristiana, o usted está pasando una vida cristiana cargada, difícil, sin gozo, sin alegría, sin esperanza, la razón es sencilla. Usted quizás le entregó sinceramente su vida al Señor, quizás se bautizó, pero si se quedó ahí, eso explica todo. No falla que donde quiera que voy a dar seminarios, siempre hay un hermano, una hermana que viene donde mí y me dice: ay, pastor, ¿puedes orar por mí, por favor? Y yo le digo: claro que sí, voy a orar por usted. ¿Cuál es su petición? Es que
no veo victoria en mi vida. Es que no veo gozo, siento que mi vida cristiana es una arrastradera. Vengo aquí porque tengo que venir, no hay gozo, no hay alegría. Lo que hago es para cumplir, para no escucharle la boca a mamá o papá, o porque si no mi esposo o mi esposa, o si no me van a llamar y van a decir ¿qué pasa? Pero yo no tengo ganas de venir a la iglesia, yo no tengo gozo en venir a la iglesia. Yo no me levanto deseoso de que llegue el día del Señor para venir a la iglesia. Puedes orar por mí. Y entonces yo le saco el examen. 3 preguntas bien sencillas. 3 preguntas que van a diagnosticar por qué la condición espiritual de la persona está como está. Primera pregunta, hermano, hermana, ¿usted pasa todos los días estudiando la Biblia? ¿Usted tiene un plan de estudio de la palabra? Ay, oye, a veces los viernes en la noche termino en la escuela sabática. O cuando la cosa se aprieta, leo el Salmo 23. Segunda pregunta, hermano, hermana, ¿usted pasa tiempo en oración con el Señor? Hablando con Él, diciéndole que te ayude a entender su palabra, que te dirija, que te dé sabiduría y discernimiento para las decisiones del día. Ay, cuando voy a comer le doy gracias por la comida. Mire, si falta una de las primeras 2, ya yo sé que la tercera se cae de la mata. ¿Por qué? Porque las primeras 2 son nuestra relación diaria continua con el Señor. Cuando usted está estudiando la Biblia, usted está escuchando al Señor. Cuando usted está orando, usted le está hablando al Señor. Yo conozco gente que tiene las rodillas peladas y me dicen, pastor, pero es que yo siento que el Señor no escucha mis oraciones. Y yo le digo, hermano, ¿usted ora todos los días? Mira las rodillas como las tengo peladas. ¿Y usted estudia su Biblia? A veces. Entonces, si usted no tiene una relación con el Señor, usted lo que tiene es un monólogo. Usted le está hablando al Señor, le está llenando la oreja. Pero Él está esperando que tú vayas a su palabra para que lo escuches a Él. Porque por medio de su palabra es que Él te habla. Amén. Esta es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y cuando usted pasa tiempo en la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace una obra espectacular, sobrenatural, que usted ni nadie puede explicar. Y que hay un cambio en usted. Después le digo la tercera pregunta, porque yo siempre le hago las 3 preguntas completas. Hermano, hermana, ¿usted está compartiendo la fe? ¿Usted de alguna manera está intercediendo, compartiendo su fe con alguien? Lo que Dios está haciendo en tu vida. Ay, es que la gente es muy dura hoy en día. La gente no quiere escuchar. No, el problema no es la gente. El problema es usted. Yo sí voy a orar, pero no voy a orar por tu vida espiritual, le digo. Porque orar por tu vida espiritual es una pérdida de mi tiempo. Una señora por poco le da un infarto cuando le dije eso. Orar por su vida espiritual es una pérdida de mi tiempo. Sí voy a orar, no me malentienda, pero voy a orar para que el Espíritu Santo te quite la laganería y la vagancia que tengas encima y te pongas a estudiar tu Biblia y te pongas a orar. ¿Están conmigo? Porque cuando usted pasa tiempo con el Señor por medio de la oración y el estudio de la palabra, usted empieza ¿qué? A conocer al Señor. Y cuando conozcas al Señor, adivina qué, te enamoras de Él. Y cuando te enamoras de Él, adivina qué, se lo compartes a la otra gente. Naturalmente sale. ¿Verdad que sí? Que cuando usted está enamorado, la gente dice, ay, que mucho habla de fulano y tal. Todo el tiempo está hablando lo mismo. Porque está enamorado o enamorada. No puede dejar de decirlo. ¿Están conmigo? Cuando usted pasa tiempo con el Señor, usted se va a enamorar de Él. Usted va a entrar a su palabra y usted va a ver las historias de aquí. Las historias de aquí no están aquí por entretenerle a usted ni a mí. Las historias están aquí para mostrarle a usted el poder de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Hay una historia en la Biblia sobre el rey Manasés. ¿Han escuchado sobre el rey Manasés? A mí me impactó la historia del rey Manasés, porque fui una vez cuando estaba empezando a ir a la iglesia y vine y este predicador estaba hablando sobre el rey Manasés. Y el rey Manasés es el rey más perverso, más sinvergüenza, más idólatra, más corrupto que existió en el reino de Judá. Lo peor de lo peor es el rey Manasés, dice la Biblia. Él dice incluso la historia que él picó al profeta Isaías en 2. Dice que le cortaba la cabeza a los niños y los ponía como linternas alrededor del castillo. Era lo peor de lo peor. Y dice la Biblia que el rey Manasés quedó esclavizado. Lo llevaron en cautiverio. Y adivinen qué, ese sinvergüenza se arrepintió. Y eso no fue lo grande. Para mí lo grande fue que Dios lo perdonó. ¿Qué? Que Dios perdonó a Manasés. Lo peor de lo peor. Y yo dije, bueno, si Dios lo perdonó a él, Dios me puede perdonar a mí porque yo no he hecho nada en comparación con él. Esa historia me mostró la gloria de Dios.
que Dios perdona a cualquiera que viene a Él. No importa lo malo que ha sido tu vida, no importa lo terrible de las cosas que has hecho, Dios perdona a cualquiera que viene con un corazón humillado. ¿Y qué esa historia me enseñó a mí? ¿Qué? La gloria. Y no solamente Dios lo perdonó, sino dice la historia que lo volvió y lo puso en el trono. ¿Qué? Increíble. Ahora las consecuencias del pecado llegaron. Pero ¿me están entendiendo el perdón de Dios? Eso yo no lo hubiera sabido si no me entrara a la Biblia a estudiarla, a leerla. Usted tiene que tener una relación íntima con el Señor. Las profecías no salvan, escúchame bien. Saber las profecías de la bestia y Babilonia y la imagen, a usted no lo va a salvar. Yo conozco gente que se saben todas las profecías de esquina a esquina mejor que cualquiera de nosotros y están en el mundo perdidos. Lo que lo va a salvar a usted es su relación diaria e íntima con Cristo Jesús. Esa es la salvación. Ahora, el que tiene esa relación, estudia las profecías y las sigue porque son los avisos del Señor. Amén. Y quizá usted está aquí en esta noche diciéndome, ay, usted está hablando a mí, yo no tengo gozo en mi vida cristiana. Y ahora entiendo por qué no tengo gozo. Ahora entiendo por qué no me deleito en venir a la iglesia. Porque es que yo no paso tiempo con el Señor. Yo no lo conozco. Pues yo voy a resolver ese problema. ¿Cómo? Yo le voy a enviar por correo electrónico un plan de oración y de estudio. Amén. Y quizás si usted no lo tiene, le voy a dar los principios para que pueda empezar a tenerlo. Si usted ya lo está haciendo, pues ahí se puede ir fortaleciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo o no están conmigo? Y cuando usted pasa tiempo con el Señor diariamente, tiempo íntimo entre la oración y en el estudio, la oración, Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame, Señor, ayúdame con este problema que tengo, dirígeme en esto y baja la palabra de Dios, dice la Biblia claramente, 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Dónde está la verdad? La palabra de Dios, el cual nos llamó mediante nuestro evangelio. Noten lo que dice aquí, ¿para qué? Para alcanzar, ¿qué cosa? Por medio de la santificación somos transformados de imagen en imagen por la misma gloria y reflejamos, ¿qué cosa? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la gente te mira y no sabe qué es lo que le pasó a fulano. Fulano de tal era un borracho. Fulana de tal era una chismosa. Fulano de tal se pasaba pegándole a la esposa. Fulana de tal era una malcriada y nadie la soportaba. Fulano de tal era un ladrón. Fulana de tal era así. Y cuando usted le entrega su vida al Señor y empieza a caminar diariamente con Él y te va siendo transformada, santificando y cambiando, la gente dice, ¿qué es lo que le pasó a fulano de tal? ¿Qué ha cambiado? Y le pregunta, oye fulano, ¿y qué es lo que te pasó a ti que tú estás tan diferente? Es que le entregué mi vida al Señor. ¿Y la gente qué hace? Le da gloria a Dios. ¡Wow! El poder de Dios para transformar una vida. Eso ocurre, familia, con una relación diaria con el Señor. Amén. La transformación del carácter es para el mundo el testimonio de ¿qué? De que Cristo mora en el creyente. Al sujetar los pensamientos y los deseos a la voluntad de Cristo por medio de la oración y la Biblia, el Espíritu de Dios produce nueva vida en nosotros y el carácter queda como renovado ¿a qué? A imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es inexplicable el proceso de la santificación. El Espíritu Santo te va cambiando, restaurando la imagen, el carácter de los pensamientos, los sentimientos, los deseos son cambiados y transformados. Y cuando eso suceda, cuando tú piensas diferente, tus acciones son diferentes. Y noten lo que dice aquí. Mateo 5, 14 al 16. ¿Vosotros sois qué cosa? ¿En dónde estaba la luz en el santuario? En el candelero. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Eso es lo que usted y yo se supone que seamos. Luz en el candelero. Y alumbra todo lo que están en la casa. Se supone que toda la gente que estén alrededor tuya vean la gloria de Dios. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tenemos esa relación con el Señor, somos cambiados, transformados. Si usted sigue siendo la misma persona después que se bautizó, el mismo orgulloso, la misma vanidad, usted no se bautizó, usted lo que se dio fue un chapuzón.
Porque tiene que verse un cambio radical en la vida del ser humano. Algo diferente, nuevo. Toma tiempo, no me malentienda, pero hay crecimiento, se ven las evidencias, amén. Si usted no está viendo y nadie lo ve en usted, entonces usted tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Que usted no está pasando tiempo con el Señor. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y así, familia, es el proceso de la santificación para restaurar el carácter de Dios. Pero para que el proceso de la santificación pueda comenzar, ¿a dónde tenemos que venir primero? A Cristo. Y luego ¿qué? Ser bautizados. Alguna gente me pregunta, ¿será que entonces para salvarme me tengo que bautizar? Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será ¿qué? Pero el que no crea será ¿qué? ¿Por qué? Porque el que no se bautiza, ¿qué está diciendo? No quiero saber de Jesús. El que rechaza el bautismo, ¿qué está diciendo? No, yo no quiero aceptar lo que Él hizo por mí. Yo estoy muy bien por mi lado. Aunque usted lo diga de su boca, si usted no lo hace, usted está rechazando al Señor. Y no me malentienda, el bautismo no salva. El que salva es Jesucristo. Pero el que acepta a Jesucristo con todo su corazón, se bautiza. ¿Amén? ¿Por qué? Porque así lo dijo Él, que el que crea y sea bautizado. ¿Cuántos dicen amén? Y alguna gente pregunta, ¿serán que los bebés se pueden bautizar? El que crea y sea bautizado. Un bebé no puede creer en Cristo. No me malentienda. Cuando yo era bebé, mi papá y mi mamá hicieron lo que ellos entendieron que es lo mejor para mí. Y ellos me llevaron para que me echaran agüita en la cabeza. Eso no es bautismo. El bautismo es ser sumergido totalmente en agua. Le doy gracias a mi mamá y mi papá que ellos hicieron lo que ellos entendían que era lo mejor. Pero cuando yo crecí como adulto y yo fui a la Biblia y yo vi cómo Cristo se bautizó, yo dije, yo quiero ser bautizado como Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la tradición no me va a salvar. Es Cristo el que me va a salvar. Y yo tomé la decisión de ser bautizado. Un bebé no puede creer en Cristo. Un bebé que está en pamper, embarrándose todo el día. ¡Ay, Señor Jesucristo, sálvame de este martirio! Que me están metiendo comida en la boca todo el día, que estoy haciendo pupú todo el tiempo. Un bebé no puede. ¿Cuál es la edad para creer? No sé. Hay algunos que desde chiquitos ya son maduros. Otros que crecen y nunca maduran. Esa es una edad que se habla entre medio de la familia y la iglesia, de determinar si este niño o esta niña sabe lo que está haciendo y se ven los frutos de esa decisión. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero no un bebé. Jesucristo no era un bebé, era un hombre ya. ¿Están conmigo o no están conmigo? Juan 3:5. En verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua que representa el bautismo de agua. El Espíritu, la santificación, la purificación completa, donde Dios nos restaura, donde Dios nos hace nuevo. ¿Para qué? Dice que sin eso no puedes entrar al reino de los cielos. Si usted no deja que Dios lo santifique y lo limpie y lo purifique, no te vistas que no vas. ¿Por qué? Porque nada impuro puede haber en la presencia de Dios. Es aquí y ahora que Dios quiere limpiarte para prepararte para morar en su presencia. Y por eso dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la ¿qué? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios no te está llamando a santificarte por su antojo. Te lo está diciendo porque quiere morar contigo y conmigo. Y nos está dando este tiempo en la vida. ¿Por qué Dios permite entonces esta vida? Para que puedas prepararte, para que seas testimonio al mundo, para que pueda utilizarte para mostrarle a otra gente lo que es vivir para el Señor. ¿Cuántos están conmigo? Dios tiene que restaurar su imagen en nosotros nuevamente. Uno, para que puedas morar con Él. Y dos, para que puedas dar testimonio al mundo del poder de Dios. Y eso es lo que trae a la gente, familia. Este evangelio será predicado por testimonio. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y alguna gente piensa, ay, eso no es tan mal, ya no me tengo que bautizar. Cristo lo dice, pero no, eso. Yo conozco gente que dice, no, el bautismo no es importante. El plan de salvación enseña claramente que lo es el segundo paso. Y Cristo dice además en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen, los que obedecen la voluntad de ¿quién? Los que obedecen la voluntad de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ay, pero el ladrón en la cruz no se bautizó. Claro que no, porque no pudo.
el ladrón en la cruz representa a aquella gente que antes de morir, que reconocen que, mira la misericordia de Dios que espera hasta el último momento por ti. Eso es lo que representa. Pero ese ladrón en la cruz hizo una profesión de fe poderosa en la cruz. Pregunta, si ese ladrón lo bajan, ese ex ladrón, lo bajan de la cruz, ¿qué es lo primero que ese hombre hace? Se bautiza. Ahora, no se haga el ganso y diga, yo voy a esperar hasta que morirme para entonces entregarle mi vida al Señor. Porque usted puede salir por ahí esta noche y por ahí queda, le da un patatú, lo atropellan por ahí y usted murió ahí. ¿Y qué usted le va a decir al Señor? Que está esperando. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿Cómo esperar cuando Cristo nos ha dado todo? ¿Cómo esperar? El hecho de que usted lo esté esperando, lo está pensando y diciendo, bueno, no sé qué, demuestra que usted verdaderamente no ha entendido lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo ha dado todo por nosotros y nos dice que empecemos a caminar con Él. ¿Cuántos están conmigo? Alguna gente me pregunta por el rebautismo. Pastor, ¿y el rebautismo? Que la Biblia dice que hay un solo Espíritu, un solo Señor, un solo bautismo. Sí, pero cuando dice un solo bautismo está hablando de un solo método de bautismo. ¿La Biblia habla de rebautismo? Claro que sí. Le doy un ejemplo. Si usted viene y le entregó su vida al Señor, se bautizó, entraste entonces por medio de Cristo al lugar santo y Él empiezas a estudiar tu Biblia y orar y estás en las cosas de la iglesia, estás ahí creciendo y de momento te apartaste. Lo primero que siempre ocurre es que dejan de estudiar o de orar. Dejan eso y poco a poco se van alejando porque no tienen esa conexión. Y se van alejando y se van al mundo y regresan. Y si tú después que te fuiste al mundo y regresas ahora otra vez a decirle, Señor, aquí estoy nuevamente, perdóname. Pregunta, ¿no deberías rebautizarte? Sí, porque te saliste del plan de salvación. Te fuiste al campamento, te fuiste al mundo, ahora tienes que empezar otra vez aquí. ¿Me están entendiendo? Ahora, yo no te puedo obligar a rebautizarte. Pero yo soy el primero que si se diera el caso, Dios no lo permita, que yo me fuera al mundo y yo regreso a la iglesia, yo soy el primero que le digo al pastor, yo quiero ser rebautizado. Y si cuando usted se bautiza su nombre es escrito en el libro de la vida, pregunta, ¿tu nombre puede ser borrado del libro de la vida? Dice claramente que sí. Éxodo 32, 33, al que pecare, en otras palabras, al que se rebela, el que se levante en contra de Dios, a este raeré yo de mi libro. No le está hablando el pagano, le está hablando del de la iglesia. Dice Apocalipsis 3:5, el que venciere, significa que hay que ¿qué? Hay que perseverar. ¿Están conmigo? El que persevere será vestido de vestiduras blancas y no ¿qué? No borraré su nombre del libro de la vida. Significa que si no perseveras, tu nombre va a ser ¿qué? Borrado del libro de la vida. ¿Me están entendiendo? Aquel que persevera, familia. Y vemos en el libro de Hechos, hay una historia muy interesante en donde Pablo se encuentra con unos cristianos. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 19. Y estos cristianos fueron bautizados en agua. Y cuando se encuentran con Pablo dice, oye, ¿y ustedes escucharon sobre el Espíritu Santo? ¿Será que yo creo que Pablo vio algo que como que no estaba reflejando un cristianismo puro? Y él dijo, oye, ¿ustedes saben del Espíritu Santo? Y dijeron, ¿y quién es el Espíritu Santo? Fueron bautizados por agua. Y Pablo le tuvo que dar un estudio bíblico sobre lo que es vivir en el Espíritu y lo que no es vivir en la carne. ¿Y sabe lo que dice Hechos capítulo 19, que después del estudio bíblico que Pablo le dio? Queremos ser rebautizados en Cristo Jesús. Amén. Es su decisión. Si yo me apartara del Señor, yo quisiera ser rebautizado. Hay gente que cuando viven toda una vida en un cristianismo liviano, pasajero, sin sentido, y cuando llegan a veces y escuchan las verdades tan maravillosas como las que hemos estado compartiendo aquí, dicen, wow, yo me bauticé, pero yo quiero reconsagrar mi vida. Yo quiero bautizarme porque yo no sabía estas maravillas que Dios me está hablando y quieren ser bautizados. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo, familia? Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se quejen. Hay gente que me dice, pero mi mamá no se bautizó, mi abuela no se bautizó. ¿Qué pasa? ¿Tú me estás diciendo que ellos no se van a salvar? No. Dice claramente que Dios pasa ¿qué? Los tiempos de esta ignorancia. Dios es un juez justo, como vimos el miércoles. Amén. Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo al conocimiento que tiene y cómo vive a ese conocimiento. Ustedes preocúpense por abuelos, por aquellos que murieron.
ellos van a ser juzgados justamente por Dios. Amén. Pero yo no le estoy hablando a ningún muerto en esta noche. Si usted está aquí en esta noche es porque usted me está escuchando y usted sabe lo que estamos hablando. El Señor ya le mostró la verdad. Amén. Y alguna gente dice, ay, pero es que yo tengo que arreglar mi vida primero antes de entregarle mi vida al Señor. Si usted está esperando eso, usted nunca le va a entregar su vida al Señor. ¿Por qué? Porque el problema lo tenemos de nacimiento. Entonces, para resolver los problemas y todos los resultados del pecado que tenemos en nuestra vida, hay que entregarle nuestra vida al Señor para que Él nos ayude. Amén. Para que Él nos limpie, para que nos dirija, para que podamos resolver el problema. Ay, si caigo, no quiero ser hipócrita. Es que vas a caer. Vamos a seguir cayendo. Noten lo que dice Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y ¿qué? Vuelve a levantarse. 7 veces implica que cae, que cae, que cae, que cae, que cae, que cae, que cae. Pero caer no es el problema, no es el fracaso. El fracaso es no levantarte nuevamente. De que vamos a caer en este proceso. Pero cuando caiga se entiende algo. Salmos 37:24. Cuando cayere no quedará postrado porque el Señor te sostiene con su mano. Amén. ¿Qué significa esto? Ser bautizado es como nacer, como ser un bebé. Le hago una pregunta. Cuando el bebé estaba aprendiendo a caminar, ¿cómo era eso? ¿Se acuerdan? El chiquito, ¿cómo le hacía? Vente papi, vente mami. Y estaban ahí con las paquitas de espagueti, ¿verdad? Y estaban ahí, ¿cómo usted le hacía? Vente papá, vamos papi, eso es. ¿Verdad que sí? Así hicieron contigo y conmigo. Y cuando usted estaba ahí, vamos papá, y usted ve que está caminando y está tocando, y usted lo suelta. ¿Y qué le pasa al bebé cuando usted lo suelta la primera vez? Y cuando se cayó, ¿qué usted dijo? Ay María, pero qué bruto este nene. Déjalo en el piso que aprenda solo, vámonos de aquí. ¿Eso fue lo que usted hizo con el chiquito? No, ¿qué usted hizo con el chiquito? Vente papi, vente, vamos otra vez. Eso no es nada, limpia la alegría. Vamos otra vez, vamos otra vez. Satanás ha logrado que el mundo piense que Dios es así. Que usted cometió un error y que falló y que se, para allá, yo no quiero saber de ti. Eso no es el Dios a quien yo le sirvo. El Dios a quien yo le sirvo, cuando caigo, es el primero que está ahí para levantarme. Y decirme, cometiste un error, eso no es nada, yo estoy contigo papi, mami, vamos, otra vez, amén o no amén. Ese es el Dios a quien yo le sirvo, familia. Y eso es lo que Cristo nos quiere decir en esta noche, amén. El cielo lo dio todo, el Padre lo dio todo, el Hijo lo dio todo por nosotros. No dejaron nada, no escatimó nada, todo. Lo peor que le puede pasar a un padre y a un hijo fue lo que pasó con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Mira el amor que tengo por ti. Mucha gente quiere su nombre escrito en un edificio, o lo quiere en un diploma, o lo quiere en una calle, o lo quiere en algún lado. El único lugar donde usted debe procurar que su nombre esté escrito es en el libro de la vida del Cordero. Amén. Y por eso dice Hechos 22:16. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate en el nombre de Cristo Jesús. Aquí está la evidencia del amor de Dios. Más Dios tiene toda la evidencia de su amor por nosotros. Él mismo nos dio ejemplo diciendo, así como he hecho yo, así hagan ustedes también. Y si me amas, obedéceme, sígueme y baja a las aguas bautismales. Por eso yo tengo que dejar mi conciencia tranquila aquí en este altar en esta noche. Y por eso yo le voy a dar una oportunidad a todos los que están aquí. Escúcheme bien, hay 2 llamados que voy a hacer. Primero, aquí hay personas que nunca en su vida han bajado a las aguas bautismales como Cristo Jesús y como la Biblia lo dice. Te estoy llamando a ti para darte la oportunidad de decir, yo quiero comenzar una nueva vida con Cristo Jesús. Yo amo a Cristo y yo quiero obedecerlo en su palabra y yo quiero participar de su muerte por medio del bautismo. Pero hay otro grupo. Hay un grupo de hermanos, de personas aquí, hermanos, hermanas, que estuvieron en los caminos del Señor. Ya se habían bautizado en el pasado y estuvieron en la iglesia, pero se alejaron al mundo. Se apartaron, dejaron de orar, dejaron de estudiar, se fueron de la iglesia, se fueron a vivir la vida loca. Y ahora el Señor los está llamando nuevamente a que regresen a casa y que quieren y necesitan ser rebautizados. A ti te estoy llamando en esta noche. Estoy dándote la oportunidad para que tomes la decisión más importante. El sábado pasado hubo un grupo de personas que se paró y dio el primer paso. Ahora hay que dar el segundo paso, amén. Pregunto en esta noche, ¿hay alguien
que aún no se ha bautizado, que nunca ha bajado a las aguas bautismales y quiere decir en esta noche: yo quiero prepararme para bajar a las aguas bautismales, yo quiero prepararme a entregarle mi vida a Cristo Jesús. O alguien que dijo: yo me aparté del Señor, estuve fuera, me fui de la iglesia y después del tiempo ahora he regresado y quiero ser rebautizado para reiniciar mi vida con el Señor. Si esa es tu situación en esta noche, yo te llamo a que te pongas en pie en el nombre de Cristo Jesús y aceptes su invitación a participar de la ceremonia más linda que existe en la Biblia, el santo bautismo. Ponte en pie en esta noche si ese es tu deseo y decirle: Señor, yo quiero prepararme para ser bautizado o rebautizado en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No hay más nada, no hay dónde más agarrar. El mundo ya te ha dado bofetadas, te ha dado pateadas, te ha sacudido, te ha hecho lo que ha querido. El mundo no tiene nada para ti que dolores de cabeza, dificultades, vejez, enfermedades y problemas. Y el Señor te está llamando a decirte: es tiempo de que me des la oportunidad y camines conmigo. Confíes en mí y deja que yo te muestre lo que yo quiero hacer en tu vida. Te estoy llamando en esta noche. No te estoy llamando yo, te está llamando el Señor a decirte: si me amas, da el próximo paso conmigo, que es el bautismo. Si usted está aquí en esta noche y quiere decirle: Señor, yo quiero prepararme para ser bautizado o rebautizado en el nombre de Cristo Jesús, ponte en pie en esta noche y dile: Señor, aquí estoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el joven que está ahí. ¿Cuántos dicen amén?